El hijo del presidente Nicolás Petro ha ofrecido a la Fiscalía información para demostrar que, según él, entraron dineros ilegales a la campaña de su padre, que esos dineros no fueron declarados y que además él se quedó con una parte de eso, pero también que otra parte fueron a la causa política del actual presidente de Colombia. Pues digamos que esto para el presidente Petro, en mi concepto, es absolutamente devastador. Yo no veo cómo el gobierno pueda recuperarse un golpe de estas características. Y fíjense que, por supuesto, es difícil no recordar lo que sucedió en el gobierno de Ernesto Samper, en donde el debate público se movía alrededor de una palabra: ¿sabía o no sabía? ¿No? Hoy en día ese ya no es el debate, por los cambios que ha habido desde el 94 hasta hoy en la ley. Ya el debate no será si el presidente sabía o no, sino si la plata entró o no entró, en términos del efecto judicial que eso tiene para Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, y por supuesto para Ricardo Roa, excedente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de los colombianos. Entonces aquí yo veo, Daniel y Silvia, dos ejes principales: la verdad judicial y la verdad política. Entonces digamos que en términos puramente judiciales, pues por supuesto que el hijo del presidente, quien hoy hace un anuncio demoledor para su padre, entró la plata a la campaña, tendrá que demostrar si esa plata entró o no entró. Pero en términos políticos eso no importa tanto. En términos políticos está el hijo del presidente de la República, que era su operador político en el Caribe, diciendo: yo recibí una plata y entró irregularmente a la campaña de mi papá. Entonces, recuperarse políticamente de ese golpe, tratar de tramitar una reforma en el Capitolio, tratar de dictar una política pública con la nube de un hijo acusando al papá de semejante cosa, no lo veo. Sí, hay algo que es el hecho judicial, que tiene estándar probatorio, que exige que haya un debido proceso, que el presidente no es un sujeto procesable por la fiscalía, pero al lado de eso hay un hecho político. Y imagínenselo en el escenario que sea. Imagínense que la hija del presidente Donald Trump dijera: mi papá sí estaba al tanto de los hechos del Capitolio. Ahí, digamos, un escenario judicial importantísimo es que más adelante el juicio va a ser ante la Corte Suprema de Justicia, y en algún momento Nicolás Petro no solo sería testigo en este proceso previo de una investigación preliminar que inició en la Fiscalía y que luego tiene que trasladar a la Comisión de Acusaciones, y se viene un proceso un poco largo también en cuanto aquellos, por supuesto, van a necesitar más pruebas, luego van a ratificar o no una acusación, pero finalmente esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí entonces otro escenario que se vendría es que Nicolás Petro pues se sentaría a declarar a la justicia formalmente en contra de su padre, si es que así lo evalúa, por supuesto, antes la comisión de acusaciones, en el sentido de si acusan o no al presidente. Este es un escenario inédito de todas maneras, pero que sí pone, digamos, gráficamente al hijo del presidente de la República declarando en los estrados judiciales, y él pues en primera plana, digamos, respondiendo, ¿no? Inédito, pero absolutamente interesante. Y otro mensaje también, y otro escenario interesante, es qué va a pasar con la terna. La terna para elegir fiscal general en este momento, y con este nuevo escenario, no sé cómo lo evalúe la Corte Suprema de Justicia, que en todo caso tendrá que iniciar un debate sobre esa terna en los próximos días. Sí, sabes que hay una cosa, hay un predebate que empezó anoche mismo y esta mañana. La elección de un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es un hecho muy importante, digamos, para los procedimientos internos políticos de la Corte, estuvo marcada también por la presentación de la terna. Y hubo algunos, que no podemos decir que son acuerdos definitivos, pero sí algunos entendimientos en la alianza para lograr la mayoría para la elección del nuevo magistrado. Y entre esos se habló de que no hay ninguna razón para devolver la terna. Había un solo magistrado que hablaba de la necesidad de una paridad y que la paridad exigía que entrara un hombre. Todo parece que eso no es una interpretación que tenga sino más de un partidario dentro de la Corte, pero calculaban, hay dos hechos importantes en términos electorales en la Corte. 5 de los magistrados cumplen su periodo antes de abril. Entonces había una tesis que decía: vamos a elegir con los nuevos después de abril, y otra que es que vamos a elegir como estamos. La presentación temprana de la terna pone en grandes dificultades para esperarse hasta abril.
Entonces pareciera que había un acuerdo no firmado para que esa elección fuera antes de octubre, pero esa era la realidad a las 10 de la mañana del 3 de agosto. Son las 4:30 de la tarde y tenemos un país distinto. Tenemos un país diferente, queramos o no. El que tú dices, Silvia, es cierto, es inédito, pero se parece mucho al escándalo del proceso 8000 que vivimos ya en los años 94-98 con el entonces presidente Ernesto Samper Pizarro.